Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a dar comienzo con el estudio del libro del Apocalipsis. Un libro que verdaderamente muy interesante, muy importante para nuestra fe y pues desgraciadamente también muy mal interpretado, ¿verdad? Y pues por lo tanto pues vamos a ir cubriendo este libro semana a semana, pero antes de empezar vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, ya que entonces nos hemos puesto en la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que nos ilumine y nos ayude para poder interpretar bien su palabra, ¿verdad? Estas cartas de amor que son la Biblia. Fíjense, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? También lo llaman el libro de la revelación, ¿verdad? Y usualmente con el nombre que lo ponen en inglés, ¿verdad? Y este libro ha capturado la imaginación del hombre contemporáneo. Y la evidencia se ve en todos los libros y las películas que se han hecho hoy en día sobre este tema. Las personas están muy preocupadas con el tema del final de los tiempos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis se encuentra material que nos puede señalar hacia el final de los tiempos. Con este material podemos desarrollar hipótesis de lo que va a suceder al final de los tiempos. Las personas que no están muy bien familiarizados con este libro pueden sacar la idea de que el mundo se acabará dentro de poco tiempo. A lo largo de este curso vamos a ver, primero, por qué se escribió este libro. Segundo, para quiénes se escribió este libro. Y tercero, qué es lo que verdaderamente nos espera en el futuro. Fíjense, en el año 2006, el Papa Benedicto XVI hizo unos comentarios sobre el libro Apocalipsis. Como ustedes saben, el Papa Benedicto XVI era el teólogo más inteligente y con más sabiduría en la iglesia, ¿verdad? Y él dijo, el objetivo del apóstol San Juan al escribir el libro de Apocalipsis es el revelarnos a nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo el significado de la historia de la humanidad. ¿Verdad? Fíjense, es muy importante. Revelarnos a nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, en el misterio pascual, ¿verdad? El significado de la historia de la humanidad como nosotros la conocemos. Y en verdad el Papa Benedicto XVI ve el libro de Apocalipsis como la clave para entender la historia de la humanidad. Y esto lo veremos más en detalle cuando estudiemos este libro. Este libro, como dije anteriormente, también se llama Revelación, el libro de Revelación, porque la palabra Apocalipsis en griego significa revelación. El Apocalipsis es un tipo de literatura judía que apareció por primera vez en el año 200 antes de Cristo. Este estilo literario se siguió utilizando hasta el año 100 después de Cristo. Y a estas literaturas se les llama literatura apocalíptica, ¿verdad? De la misma manera que tenemos en la Biblia otros libros que son de poesía, otros libros que son históricos,
otros libros que son sapiensales, ¿verdad? Sobre sabiduría, como el libro de sabiduría, como los libros que escribió Salomón, ¿verdad? Pues en la Biblia, todos los libros tienen un género diferente, un estilo diferente. Por lo tanto, este libro pertenece al estilo literario apocalíptico. En esta era hubo otros libros apocalípticos, de eso de entre los 200 años antes de Cristo hasta los 100 años después de Cristo. Como por ejemplo el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Moisés y otro Apocalipsis de otros autores. Sin embargo, el Apocalipsis de Juan fue el único que tenía fama y que se reconoció porque se pensó que Dios lo había inspirado y gozaba de la autoridad apostólica. Cuando se hizo el canon de la Biblia, ¿verdad? Cuando se decidió este libro es inspirado por Dios y este no es inspirado por Dios, los judíos inicialmente y luego la iglesia vio en esos libros que había una continuidad de la enseñanza de Dios, que no se contradecían unos con otros, ¿verdad? Y que esos libros todos estaban dirigidos hacia una enseñanza de la humanidad, ¿verdad? Y entonces por eso unos libros se aceptaron y otros no, ¿verdad? Para que estuvieran incluidos en el canon de la Biblia. Y quienes estuvieran en el Nuevo Testamento, esa potestad fueron los apóstoles y sus sucesores, ¿verdad? No fue hasta el año 400 que verdaderamente se completó el listado de libros que la iglesia reconoció como inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento también hay ciertos libros que son parte de esta literatura apocalíptica. El mejor ejemplo es el libro de Daniel, ¿verdad? Del capítulo 7 al capítulo 12. Este es el libro en el Antiguo Testamento que es el mayor ejemplo de la literatura apocalíptica. Ahora, la palabra apocalipsis nos trae a la mente eventos de la destrucción al final de los tiempos, ¿verdad? Hemos visto muchas películas en donde se usa esta palabra para denotar estos sucesos. Sin embargo, antiguamente la palabra apocalipsis realmente se usaba en el contexto de bodas y no de batallas, guerras ni destrucción como se usa hoy en día. Como recordarán, en los tiempos de Jesús las bodas duraban 7 días. Eso era un fiestón por una semana entera, ¿verdad? Pero eso sí, las bodas no eran un evento familiar, era un evento de toda la villa y todo el mundo ayudaba a la fiesta, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Cuando los novios llevaban a la novia a la casa, ¿verdad? Y la pasaba por el umbral, nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Cargamos a la novia, a la esposa, y entramos en la casa. Esa es la tradicional, ¿verdad? Por eso mi papá siempre decía, no te cases con una señora que no puedas cargar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Una vez estaban dentro de la casa, ¿verdad? El novio levantaba el velo de la novia, que había estado cubierta durante toda la celebración. Ese acto de quitar el velo, y en algunas ocasiones tal vez verlas por primera vez, es lo que se entiende como apocalipsis. Eso es lo que significa el apocalipsis. En otras palabras, es la revelación de la novia al novio, cuando él le quitaba el velo y la veía, ¿verdad? También esta palabra se utilizaba en otro acto matrimonial, al que se le aplicaba esta palabra apocalipsis, que era cuando tenían relaciones íntimas, ¿verdad? Por primera vez. Como ustedes saben, la Biblia se refiere en el Antiguo Testamento cuando fulano conoció a sutana, ¿verdad? Eso es la palabra semítica para decir que tuvo relaciones y la conoció de una manera íntima. O sea que esta palabra apocalipsis
en una revelación, primero tal vez superficial, verle el rostro y después poder conocerla íntimamente, y había una revelación todavía mucho más íntima, ¿verdad? Por lo tanto, el Apocalipsis es revelar algo cuando se quita el velo. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Como vemos, el significado original no estaba relacionado en nada a la destrucción del final de los tiempos, sino que era algo bello, algo tierno, algo de intimidad, algo donde se afirmaba la vida, ¿verdad? En este libro Jesús se va a revelar a ¿quién? A su novia. Y a la misma vez le va a quitar el velo a su novia, que somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Por eso, este libro, veremos que se revelarán en este libro dos personas: el novio, que es Jesús, y la novia, que nos representa a nosotros, la iglesia. Esas son las dos personas que van a ser reveladas en este libro. Por lo tanto, si nosotros interpretamos bien este libro, no es un libro de códigos secretos o de trama política o de guerra, sino que es una invitación a tener una relación íntima con Dios. Esa es la razón por la cual se escribió el libro del Apocalipsis. Ahora, veremos que del capítulo 1 al 11 se va a ver la revelación de ¿quién? Del novio, que es la revelación del Cordero de Dios, que es Jesús. Del capítulo 12 al 22 se va a ver la revelación, cuando se le quita el velo a la novia, que es la iglesia. Si vamos a leer este libro con nuestra mente en este contexto, entonces vamos verdaderamente a tener un entendimiento mucho más claro de su contenido. Por lo tanto, a lo largo de la lectura de este libro, vamos a buscar esa relación íntima con el novio, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar con el libro de Apocalipsis, vamos a ver en dónde encaja en la historia de la salvación, porque dijimos que este libro, ¿verdad?, como dijo el Papa Benedicto, nos revela, ¿verdad?, la historia de la humanidad a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos que, para ver eso, tenemos que entender la historia de nuestra salvación. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de toda esa historia de una manera corta, ¿verdad? Que la Biblia es la que nos da esta historia. Vamos a ver cómo la historia de la salvación del hombre empieza ¿dónde? En el Génesis, ¿verdad? De los capítulos del 1 al 11. En estos capítulos nos habla sobre la creación de Adán y Eva. Ya sabemos que ellos caen en la tentación y pierden la vida eterna, la vida de Dios en ellos. Ellos pierden la gracia santificante, que es la que se nos da cuando nos bautizamos, ¿verdad? Sin embargo, con eso Dios les da una segunda oportunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Dios prepara un plan de salvación, prepara un plan de rescate a la humanidad, ¿verdad? Por lo tanto, después de la historia de la creación, el libro de Génesis continúa con la historia sobre los patriarcas: Abraham, Isaías, Isaac, ¿verdad?, Jacob. Estas historias son sobre los patriarcas, ¿verdad? Acaban ¿dónde? En Egipto, donde los israelitas son esclavizados por 400 años, ¿verdad? Pues la historia de José, que lleva a su padre Jacob y a sus hermanos para que no mueran en la hambruna que había en aquel entonces, ¿verdad? Y Dios profetizó esto ya anteriormente en el capítulo 15, versículo 13 de el Génesis. Luego vemos como a través de Moisés Dios libera a su pueblo de Egipto. Después de estos 400 años hay una promesa para ellos donde serán una nación grande, ¿verdad? Es lo que una de las promesas que le hace a Abraham, ¿verdad? Como se acuerdan, esta promesa se la hizo Abraham en el capítulo 12 del Génesis. También se hizo en el capítulo 15 y después se la hizo por última vez más adelante, ¿verdad?
Como vemos en esta historia de salvación, vamos siguiendo la semilla de Adán y de Eva, a través de toda la Biblia, hasta llegar a ¿dónde? A Jesús, ¿verdad? También vamos siguiendo las bendiciones que Dios le dio a su pueblo, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Después que Moisés los liberó de Egipto, ellos pasaron 40 años errantes donde en el desierto, ¿verdad? En Éxodo 24 vemos que el pueblo de Israel hizo una alianza muy importante con Dios. En este punto, muy importante, porque veremos que el Apocalipsis está relacionado a este suceso cuando el pueblo de Israel rompió la alianza que había hecho con Dios en el monte Sinaí. En el libro de los Números vemos la historia del pueblo de Israel errante por 40 años en el desierto, ¿verdad? En ese libro es que tenemos la historia de las serpientes que muerden a las personas y mueren, y Moisés le pide a Dios, y Dios ¿qué le hace? Que lo manda a que construya una serpiente de bronce y la ponga en lo alto, y todo aquel que sea mordido la mira y se salva, ¿verdad? Una prefiguración ¿de qué? De Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice, cuando yo sea elevado, todos vendrán hacia mí, ¿verdad? Él es la salvación de nosotros. O sea que todas esas son prefiguraciones de que se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Y entonces pasamos después de eso al libro de los jueces, que empieza con Josué, ¿verdad? Aquí se nos cuenta cómo después de la muerte de Moisés, Josué conquista Canaán antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí están todas esas historias muy bonitas que vemos en el libro de los jueces. Y en este libro de jueces, después que Josué murió, ¿verdad? Josué, que era un hombre que Dios verdaderamente lo quería, ¿verdad? ¿Se acuerdan la batalla cuando él manda a que el sol no se ponga para poder ganar la batalla, ¿verdad? Ese era el poder de Dios a través de Josué, ¿verdad? Pues después que Josué muere, entonces hay un vacío de poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Israel viene un juez detrás de otro, y el libro de los jueces es hasta cierto punto un poco aburrido, porque es la misma historia con diferentes personajes. La historia donde el pueblo de Israel se aleja de Dios, empieza a llevar una vida llena de pecado, y ¿qué pasa? Al alejarse de Dios, caen en poder de sus enemigos. Y al caer en poder de sus enemigos, esto los esclavizan, los maltratan. Entonces después se dan cuenta y claman a Dios. Y una vez claman a Dios, entonces Dios ¿qué hace? Le envía un juez, le envía un hombre por el cual Dios va a actuar a través de ese hombre o mujer, porque también hubo una jueza mujer, ¿verdad? Y entonces los salva. Y después de eso que los salva, pues entonces ellos están lo más contentos, pero después, al tiempo, vuelven a caer lo mismo. Y esa historia es la misma que se repite uno detrás de otro, ¿verdad? Ahí vemos la historia de Sansón, la historia de Gedeón, y así por el estilo. Pues después de todo eso, pues, los israelitas dicen, espérate, nosotros necesitamos un rey para ser como los otros pueblos, ¿verdad? Entonces Israel le pide a Samuel, que era en aquel entonces el profeta, que vaya donde Dios para pedirle un rey. Y entonces Dios, aún a sabiendas de que eso no era lo que les convenía, pero como eso era lo que pedían, Dios, vaya a dárselo. Y ya verán, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros algunas veces. Y aquí es cuando comienza el periodo de los reyes de Israel. En esa época, el primer rey, que fue el rey Saúl, ¿verdad? Después de él fue el rey David, el famoso que mató a Goliat, ¿verdad? Un hombre que era ante seguir su vida ante los ojos de Dios, pero luego cometió muchos errores, pero se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿verdad? Y después, pues vino su hijo Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio, pero que sin embargo no acabó bien, ¿verdad? Porque se dejó llevar por muchas mujeres y empezó a rendirle pleitesía y adorar a otros dioses extraños, y se alejó de Dios, ¿verdad? Durante ese periodo, David se convierte en el prototipo del Mesías, ¿verdad? Que va a venir. Sin embargo, esto no dura por mucho tiempo.
Y con la muerte del rey Salomón, su hijo, el reino que hace se divide en dos. Se divide en el reino del norte, que es el reino de Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, que es el reino de Judá, con 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y el reino del norte, el primero que cae a manos de los asirios, ¿verdad? En el año 722, y después el reino del sur cae a manos de los babilonios en los años 586 al 87, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Porque pues eso, una vez ellos se alejan de Dios, pues entonces ahí caen otra vez bajo el yugo de sus enemigos. Y los babilonios, cuando se conquistan el reino del sur, se les llevan en el exilio a Babilonia, ¿verdad? Que dura 70 años. Después de todo esto, pues entonces los judíos vuelven otra vez. Ciro, el rey de Persia, que conquista a los babilonios, los deja irse, ¿verdad? Eso es otro prototipo, otra prefiguración de Jesucristo, del Mesías, aunque no es judío, ¿verdad? Cuando leemos la historia en la Biblia, lo llama el Mesías, lo llaman a él el Mesías, porque él fue el que los ayudó a salir, el rey Ciro, primero de Persia. Y entonces pues vuelven, y ahí entonces vuelven a construir las murallas, vuelven a reconstruir el templo, ¿verdad? Un poquito, no igual que el nivel donde Salomón lo construyó al principio, y entonces caen otra vez bajo el poder de los griegos, de rey Seleuco, que era descendiente de unos generales de Alejandro Magno, y entonces pues él los quiere helenizar, quieren que adquieran la cultura griega, ¿verdad? Y entonces pues muchos de ellos se dejan de adorar a Dios, empiezan a construir gimnasios, y lo peor que hace es que ponen una estatua de Júpiter en el templo, ¿verdad? Entonces ahí salen los macabeos, ¿verdad? Los macabeos vienen, como dicen en mi barrio, a tumbar cabezas, y echaron a todos los griegos, ¿verdad? Y entonces ellos formaron una dinastía, los macabeos, la dinastía amobea, que es un reino no mesiánico, porque son descendientes de David, ¿verdad? Y el último de ellos es Herodes el Grande, no porque él era de la familia de los macabeos, sino porque se casó con una de las descendientes de los macabeos, ¿verdad? Y entonces pues ellos empezaron muy bien, tratando de mantener a Israel puro y cerca de Dios, pero luego pues las tentaciones del poder lo llevaron a que fueran como cualquier otro reino, ¿verdad? Y luego de eso, después de eso, vemos a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Que viene y muere por toda la humanidad y por todos los pecados que hemos cometido, ¿verdad? ¿Y qué hace? Él funda su iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros, y nos da los sacramentos, que son los conductos de la gracia de Dios, de la vida divina en nosotros, ¿verdad? Los 7 sacramentos. Y entonces Él nos sitúa como su pueblo, el pueblo de la nueva alianza, que está encargado de llevar la buena nueva al resto del mundo. Esa es nuestra misión, llevar el mensaje de Dios a los demás, ¿verdad? ¿Qué pasó con todas estas personas que no aceptaban a Jesús, ¿verdad? Que no todos aceptaron a Jesús. ¿Qué pasó con todo ese pueblo que rompió la alianza allá en el capítulo 24 del Éxodo, ¿verdad? Cuando pusieron el becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Los levitas le pasaron a cuchillo, ¿verdad? En aquel entonces. Bueno, pues Jesús pagó por los pecados de todas las personas, no solamente los cristianos, sino también todas las personas que han vivido desde que se creó el mundo hasta ahora, y los que vendrán después de nosotros.
y murió por los que creen en Él y por los que no creen en Él. Murió por los que son de un colorcito y los que son de otro colorcito, los que hablan un idioma y los que hablan, o sea, por todo y cada uno de nosotros, aún por los ateos, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús pagó por todos los pecados de todas estas personas y por los errores que cometió Adán y Eva, y nos dio la vida eterna. Después de la muerte de Jesús, hubo 40 años de tranquilidad o de gracia, como podríamos decir. Más tarde sucede algo muy importante y la ciudad de Jerusalén e Israel pasan por un juicio divino. El libro de Apocalipsis nos habla sobre este juicio. El libro de Apocalipsis no solamente nos habla sobre el novio que es Jesús y la novia que es la iglesia, sino también que nos habla sobre el juicio que va a pasar sobre las personas que lo rechazaron y no lo aceptaron, ¿verdad? Hay que tener en claro que no estamos hablando sobre los judíos en específico, ¿verdad? Sino que estamos hablando sobre el pueblo de Dios que rechazó a Jesús. Y para esas personas, obviamente, hubo unas consecuencias severas. Sin embargo, también tenemos que ver que muchos de los judíos y de los gentiles lo aceptaron y por ello recibieron ¿qué? Una serie de bendiciones. Esto que hemos visto nos da un marco histórico y localización geográfica de cuándo y dónde se escribe este libro de Apocalipsis. En este estudio tenemos que ver dos cosas muy importantes. La primera es el templo en el Antiguo Testamento. Los profetas ya habían predicho la destrucción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Debido a que al endurecimiento, que es una palabra que lo que dice que simboliza la vida pecaminosa sin arrepentimiento, porque todos somos pecadores, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos, y si nos arrepentimos, Dios siempre nos acepta y está dispuesto a perdonarnos. Pero si nosotros vivimos una vida en pecado, a sabiendas, y no nos arrepentimos, pues entonces eso es lo que significa tener un corazón endurecido. Y eso, si se acuerdan, viene del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el faraón no le hacía caso a Moisés y venía una plaga y eso, y el Dios dice, yo endureceré su corazón, ¿verdad? Para mayor gloria mía, ¿verdad? Y eso viene de una imagen de la religión egipcia. Si alguna vez pueden ver o leer sobre el libro de los muertos, el juicio para los egipcios, cuando el alma era llevada a juicio, había una balanza donde se ponía el corazón de la persona y se ponía una pluma en el otro lado. Si la pluma pesaba más que el corazón, pues la persona iba a la vida eterna y a gozar, ¿verdad? Pero si el corazón pesaba más que la pluma, era un corazón endurecido, un corazón pesado, un corazón de alguien que era envidioso, que era amado, que había hecho cosas malas, pues entonces iba ¿a dónde? Iba hacia el infierno, ¿verdad? Hacia el Dios que tenía una cabeza de cocodrilo, ¿verdad? Y esa imagen del corazón endurecido o pesado, viene de eso, ¿verdad? Y eso fue lo que se explicó en el Éxodo, y eso es lo que vemos entonces ahora, que la destrucción del templo es debido al endurecimiento del corazón del pueblo de Israel. ¿Ven cómo se va todo entretejiendo, verdad? Y esta profecía de la destrucción del templo se cumplió en el año 586, que fue la destrucción del segundo templo, el que había construido quien Herodes. Que Herodes el Grande, que era tan buena gente que mató a su esposa, mató a sus hijos, a todo aquel que él creía que quería el trono de él, lo mataba, ¿verdad? Pero él, para congraciarse con el pueblo judío, ¿qué hizo? Hizo grandes obras cívicas, y una de las cosas que hizo fue construir un templo hermosísimo, ¿verdad? Él no era hebreo, era idumeo. Y entonces, pues, que es un pueblo que queda al sur de Jerusalén. Y entonces, pues, él construyó ese templo, y ese templo fue que el segundo templo fue destruido en el año 70. El primer templo que construyó Salomón fue en el 586, cuando los babilonios atacaron el reino de Judá, ¿verdad? Esto es importante porque de la misma forma, en el libro de Apocalipsis se predice la destrucción
del otro templo en el futuro, ¿verdad? Este templo va a estar en el mismo lugar donde estuvo el primer templo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea que el Apocalipsis va a predecir esta destrucción del segundo templo. Este templo que construyó Herodes el Grande lo destruirán, como dije anteriormente, en el año 70 después de Cristo. Lo más interesante es que ambos templos, el que construyó Salomón y el que construyó Herodes, fueron destruidos el mismo día en el mismo mes. Ese día es el día 9 del mes de Av, que es básicamente el mes de julio para nosotros, ¿verdad? En hebreo. Por lo tanto, esa fecha, así como el templo, son muy importantes para poder entender el libro del Apocalipsis. Más adelante hablaré con más detalles sobre esto, ¿verdad? La segunda es cómo ver cómo nosotros católicos leemos y estudiamos la Biblia. No debemos hacerlo al azar, ¿verdad? Una vez sabemos la historia de la salvación, ¿verdad? Pues lo segundo más importante es cómo nosotros leemos y estudiamos la Biblia. No debemos hacerlo al azar, o como cuando uno lee un periódico, o como uno ve una película, sino que hay unas direcciones que debemos de seguir. Estas se encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 112 al 114. Cuando vayan a la casa, léanse esos párrafitos, 112 al 114. En estos tres artículos o párrafos hay unas directrices muy importantes. Si no tienen el catecismo, pueden buscarlo en el internet, Google Catecismo de la Iglesia Católica, ahí lo está, de gratis. El Vaticano lo tiene ahí y lo consiguen y lo pueden leer. Por lo tanto, aquí en estos párrafos, estos tres artículos, hay unas directrices muy importantes que debemos seguir, especialmente cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. La primera directriz la vemos en el párrafo 112, y nos dice que debemos de prestar una gran atención al contenido y la unidad de toda la Escritura, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis, también tenemos que tomar en consideración que el libro del Éxodo, tenemos que tomar en consideración los Salmos, el libro de Samuel, los libros históricos, el libro de Isaías, del profeta Isaías, la carta a los Corintios, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración el contenido de toda la Escritura. No solamente sacar algo del contexto y decir lo que yo pienso de eso. Y qué es tal o cual cosa. Que eso es lo que algunas veces nuestros hermanos separados hacen. Sacan unos versículos y te dicen, esto es lo que significa. Pero uno tiene que tomarlo en contexto, ¿verdad? Porque uno, sacando del contexto, puede probar que Dios no existe. Porque en la Biblia dice el necio en su corazón dice Dios no existe. Pues usted saca el versículo y dice Dios no existe. Pues mira, la Biblia lo dice. Porque lo está sacando del contexto, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que es muy importante. La primera directriz para uno estudiar la Biblia es verlo en contexto. No puede ser aislado. La segunda directriz la vemos en el artículo 113, que nos dice que hay que leer la Biblia en la tradición viva de toda la iglesia. Esto significa que tenemos que ver el libro del Apocalipsis. Tenemos que entender que el libro del Apocalipsis vino ¿de quién? De la iglesia. La iglesia no salió del Apocalipsis. El libro salió de la iglesia como tal. Y por lo tanto lo tenemos que leer a la luz de la iglesia para poder interpretarlo de una manera correcta. Y eso es de extrema importancia, ¿verdad? ¿En qué momento de la iglesia este libro salió? ¿A quién se dirigió? ¿Cómo la iglesia lo ve, ¿verdad? La tercera directriz
hay que estar atento a la analogía de la fe. Palabra de domingo. La analogía de la fe. Pues la analogía de la fe, ¿verdad? La iglesia significa, esto significa en la iglesia que debe ser coherente con todas las verdades de la iglesia, ¿verdad? Con todas las verdades de la fe. No debemos sacar conclusiones de que sean opuestas a lo que sabemos que son verdades reveladas por Jesucristo de una manera o en la tradición. Me explico. Un ejemplo que hemos visto anteriormente. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, ¿verdad? Si uno se lee los Gálatas y se lee los Romanos, parece que se contradicen, ¿verdad? Porque uno dice que uno no debe comer carne sacrificada a los dioses, que uno no debe seguir el calendario de los judíos, ¿verdad? Que uno debe seguir las tradiciones. Sin embargo, el otro dice que sí, es posible comer carne y eso no es pecado, que sí es posible seguir las tradiciones hebreas. ¿Por qué? Porque San Pablo no se está contradiciendo. Lo que San Pablo está haciendo está hablando a una comunidad bien diferente, que tiene una problemática diferente, ¿verdad? En los romanos habían personas que tenían una fe bien grande y decían, yo comer carne sacrificada a ídolos no significa nada. Eso es carne, yo me alimento y eso no significa que yo estoy, pues yo creo en Jesucristo. Pero, ¿qué pasa? Otro que tenía una fe débil, pues decía, si yo como carne sacrificada, pues entonces estoy pecando, ¿verdad? Entonces eso lo hacía que se tambaleara en su fe, ¿verdad? Pues entonces San Pablo decía, sí, es posible comer carne, no hay ningún problema, pero por amor a tu hermano, no comas la carne, ¿verdad? O sea que tiene que ver el contexto donde se está escribiendo eso. Y eso es lo que nos quiere decir. Esta tercera dicte, uno tiene que estar atento a lo que la iglesia y Jesucristo enseña en su totalidad, para que si hay algo que contradice eso, pues entonces uno lo está interpretando mal. Porque tiene que estar todo en la Biblia, es lógico, tiene sentido y nos lleva a la enseñanza a algo. No hay nada que se contradiga. Solamente por el hecho de que está escrito para una comunidad diferente, en un tiempo diferente, pues entonces parece, ¿verdad?, como si contrajera. Pero entonces, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que leer este libro tomando en totalidad la enseñanza de la iglesia, ¿verdad?, de nuestra fe. Y por tanto, no debemos sacar conclusiones que sean opuestas a lo que sabemos que son verdades reveladas por Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dice, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Pues eso es algo que es inviolable, ¿verdad? Entonces, pues todo lo demás tiene que encajarle de esa manera. La iglesia nos dice que cuando nosotros estemos estudiando la Sagrada Escritura, debemos buscar el sentido literal de la Escritura. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que buscar este sentido literal. Y eso es bien difícil en este libro de Apocalipsis, ya que estamos leyendo sobre diferentes cifras, animales exóticos que tienen varias cabezas, bestias, y todo aquello no se ve como algo real, ¿verdad? Por lo tanto, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que preguntarnos, ¿qué son estas metáforas que leemos? Estos simbolismos, estos números, estos colores, ¿qué significan para las personas de aquella época cuando se escribió? ¿Qué significa para ellos el número 3? ¿Qué significa el número 10? ¿Qué le significa una piedra? ¿Qué le significa el oro? Una vez uno entiende este sentido literario, entonces uno puede ir a buscar un poco más cerca de su sentido espiritual. En el artículo 117 del Catecismo de la Iglesia Católica se habla sobre este sentido espiritual, ¿verdad? Además del literal, está el literal y está el espiritual. Dentro de este sentido espiritual, este está dividido en 3 tipos diferentes. Está el primer sentido espiritual, que es el sentido alegórico, ¿verdad? Y esto básicamente significa que todo lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, no importa lo que sea,
se relaciona a Jesucristo y tiene su significado en Jesucristo. O sea que todo lo que nosotros aprendemos del libro, todo está relacionado a Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Tanto todas las enseñanzas están dirigidas a Jesucristo. El segundo sentido espiritual es el sentido moral. Esto se refiere a cómo lo que yo estoy leyendo se relaciona a mi comportamiento moral. ¿Qué enseñanza yo cojo de esta lectura? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Qué yo puedo aprender para yo comportarme mejor con mi prójimo? ¿Verdad? Porque si no saco nada y no lo aplico a mi vida, pues no estoy haciendo nada. Es un ejercicio intelectual y nada más. Y la Biblia no es eso. La Biblia es eso y también lo moral, ¿verdad? Cómo yo lo aplico a mi vida. Y el tercer sentido espiritual es el sentido anagógico. Anagógico o escatológico. ¿Que se refiere a qué? Se refiere, esto en griego significa que se nos conduce hacia el futuro. Algo anagógico es que nos al futuro, o escatológico, ¿verdad? Pues hablamos de la escatología, del final de los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando leemos estos textos, vamos a preguntarnos cómo este texto se relaciona con el futuro. Esto no va a ser un problema, ya que esto es lo que buscan la mayor parte de las personas cuando leen el libro de Apocalipsis. Que esto me dice el futuro, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, estos 4 sentidos, que los podemos ver muy bien explicados en el catecismo, el sentido literal y los 3 sentidos espirituales, los vamos a usar cuando tratemos de interpretar la lectura de la escritura, de toda la escritura, pero especialmente en el Apocalipsis. Ahora vamos a entrar un poco más en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver quién es el autor de este libro. Tomemos, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios nos identifican a su autor. Sin embargo, nosotros aceptamos a sus autores por la tradición de la iglesia. Porque el discípulo de Juan le dijo, el autor de este es Mateo. Y eso se lo pasó al otro discípulo y al otro discípulo. Esa es la tradición con T mayúscula de la iglesia, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles que no está escrita en la Biblia. Por lo tanto, si nosotros aceptamos los autores de los evangelios, ¿verdad? Sin embargo, el libro de Apocalipsis, el mismo autor, se identifica en 4 ocasiones. Se identifica como Juan, ¿verdad? Y lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 1, 4 y 9. Y en el capítulo 22, versículo 8. En todos esos versículos, él se identifica como el autor de este libro del Apocalipsis. Ahora, no solamente él se identifica a sí mismo como el autor del libro, sino que también la tradición de la iglesia lo confirma. Por ejemplo, en la iglesia primitiva hay escritos donde afirman que el apóstol San Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, San Justino, San Ireneo, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, San Jerónimo, padres de la iglesia, todos ellos, ¿verdad? Padres primitivos, o sea, los primeros padres, están de acuerdo que fue el apóstol San Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. También podemos ver una semejanza bien marcada entre el Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis. Esta es una de las maneras en las que Dios utiliza a estos seres humanos, a estos escritores. La palabra de domingo, a estos agiógrafos, ¿verdad? Son escritores sagrados. Uno puede ver su personalidad en su escrito y de esta forma se pueden comparar uno con el otro. Además se pueden ver sus temas preferidos en los libros que ellos escogieron escribir. Como por ejemplo vemos a San Lucas, su tema preferido es ¿qué? La misericordia y la Virgen María y las mujeres en general, ¿verdad? Y ese evangelio es bien rico en esos temas, ¿verdad? Al contrario, por ejemplo, Mateo, que era el probar que el Antiguo Testamento, las profecías se habían cumplido en Jesucristo. Por eso tanto, él es el evangelista que más cita el Antiguo Testamento. O sea, y uno puede ver cuáles eran las cosas que ellos le llamaban la atención, lo que ellos encontraban importantes, ¿verdad? Y así por el estilo. Por lo tanto, ¿qué hace Dios con estos escritores? ¿Qué hace Dios con todo y cada uno de nosotros? Él coge las características de estos autores. Él escoge las características de nosotros, ¿verdad? Y a través de la gracia, ¿qué es lo que hace?
las mejora estas características. La gracia de Dios no nos cambia. Cuando uno recibe la gracia de Dios, no es alguien diferente, es uno mismo, pero mejorado, ¿verdad? Más cercano a Dios. Y eso lo hace con sus autores. Y Él los mejora y los inspira para que escriban sobre Él, ¿verdad? Por tanto, por eso decimos que cada libro de la Biblia tiene dos autores. Tiene el autor humano y tiene el autor divino, ¿verdad? Ahora, un ejemplo de esto en el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis son los únicos dos libros en la Biblia que utilizan la expresión aguas vivas. En el capítulo 7 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 7 y 22 del Apocalipsis uno encuentra aguas vivas. En más ningún otro evangelio o libro de la Biblia no encuentra esta expresión de aguas vivas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo en el Evangelio de San Juan? ¿Cuál es? El de la mujer en el pozo, ¿verdad? La mujer samaritana, ¿verdad? Que le pide agua y dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, te daría agua viva, que quiere decir la vida de Dios, ¿verdad? Esa gracia. San Juan es el único que llama a Cristo el Cordero, nadie más. Este es un tema central en el libro de Apocalipsis también. En el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis, 28 veces se da este título a Jesucristo. Por lo tanto, uno va a poder ver que este tema del Cordero va a ser un tema muy importante en el libro del Apocalipsis. También vemos que en ambos escritos, en el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, que a Jesús se le da el título de la palabra de Dios, ¿verdad? El prólogo del Evangelio de San Juan, tan bonito, tan poético, ¿verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y así la palabra la compone entre nosotros, así por el estilo, ¿verdad? Y a la iglesia se le llama ¿qué? La novia o la esposa, ¿verdad? Algo interesante es que el libro del Apocalipsis tiene 404 versos. Sin embargo, San Juan hace alusión al Antiguo Testamento más de 500 veces en esos versos. No es que él cite el Antiguo Testamento así tantas veces como lo hace Mateo, ¿verdad? Que bien, el profeta decía tal y tal cosa y mira, pasó, ¿verdad? No de esa manera. Sino que en su escrito nos da pistas del Antiguo Testamento. Todas estas pequeñas pistas son cosas que las personas del primer siglo lo hubiesen entendido así, de rápido, porque estaban empapados con el Antiguo Testamento. Y cuando decían, tal cosa, pues ya ellos hacían la conexión. No había que explicarle mucho, como a nosotros, ¿verdad? Que se nos tiene que explicar todo, desmenuzarlo todo, porque no estamos ahí en esa misma onda de aquel entonces. Ahora, ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? Vamos a ver en qué fecha se escribió este libro. El consenso de la mayor parte de los eruditos bíblicos es que este libro fue escrito en los años 90, ¿verdad? Durante el reinado del emperador Domiciano, quien reinó del año 81 al 96 después de Cristo. Esta idea de que se haya escrito en el año 90 está basada completamente en el libro de San Ireneo, titulado Tratados contra la herejía, un clásico de la literatura cristiana. En este libro, él habla sobre el libro del Apocalipsis que se estaba escribiendo en estos años. Como quien dice, ya va a venir imprimido ahorita, ¿verdad? Va a salir, está a punto de salir de la prensa. Claro está, en aquel entonces no había prensa. No. Pero bueno, esa es la expresión que nosotros usamos. Está acabadito de salir, ¿verdad? Pues eso, en ese libro, él habla del Evangelio, del Apocalipsis, como que si esto se está escribiendo. Por lo tanto, basado en ese escrito de San Ireneo, es que se cree que se escribió en el año 90. Sin embargo, como toda la vida, hay gente que no está de acuerdo. Hay muchos eruditos católicos que piensan que este libro fue escrito mucho antes, en los años 60, ¿verdad? Mucho antes de los años 90. Dicen que fue en los años 60 durante el reinado del emperador Nerón, ¿verdad? Quien reinó del año 54 al 68. Y hay muchas razones para creer esto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 29,
Cristo habla sobre el final de los tiempos. Aquí es donde Jesucristo dice que las estrellas y el sol se van a caer del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese? Jesucristo dice que todas estas cosas van a pasar antes de que esta generación pase. O sea, que de los que están vivos se murieran, ¿verdad? Y esa palabra generación en la Biblia significa un término de 40 años. Hacia 2000 años atrás, esto era lo que se entendía por cuando uno decía generación. Y Jesús dice claramente que esto pasará antes de que esta generación pase. Antes de que esta generación se muera, esto va a pasar. Y Jesucristo, como sabemos, murió alrededor del año 30. Porque él no nació en el año 1, él nació en el año 3 o 4. Pero eso es tema de otra clase. ¿Verdad? Y entonces toda esta destrucción del templo de Jerusalén y de Israel pasó alrededor del año 70, ¿verdad? Por los romanos. Y esto fue algo catastrófico porque el templo de Jerusalén era la combinación de decir el Capitolio, la Casa Blanca, el Smithsonian y por ahí todas estas instituciones en una sola institución. Era la institución militar, religiosa, social, cultural del pueblo. Y al ser destruido, verdaderamente eso fue como quitarle el corazón a Israel, ¿verdad? Además de que pues esto era lo que los identificaba a ellos, ¿verdad? Y los romanos la destruyeron y nunca la reconstruyeron. Una de las cosas con las que muchos eruditos no están de acuerdo es que este libro se escribió en los años 90. La razón es porque el Apocalipsis habla de una gran persecución y no hubo una gran persecución durante el reinado de Dominicio. Sin embargo, sí hubo una gran persecución durante años de Nerón. Si vieron la película Quo Vadis, ¿verdad? Ahí eso lo enseña interesante. Que por cierto, Quo Vadis, la película es basada en una obra que se ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1954. Tremendos. La obra obviamente es mucho mejor que la película, pero la película sí la pueden ver Quo Vadis, que significa ¿hacia dónde vas? Quo Vadis, ¿verdad? Yo se la ponía a los muchachos para la Semana Santa. Bueno, otro punto importante es que en el libro de Apocalipsis se centran muchos de los temas de la destrucción de Jerusalén y sobre la revelación del novio y de la novia. Sin embargo, si este libro se hubiese escrito en los años 90, no esperaría que algo tan importante como la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió 20 años antes, no se hubiese mencionado. Tú esperarías que lo mencionara, ¿verdad? Sin embargo, no menciona la destrucción del templo de Jerusalén. Y eso es algo pues que va en contra de eso. Ahora vamos a ver 4 diferentes tipos de audiencia o de público al que se dirige este libro. Veremos 4 diferentes opiniones que existen referente a hacia quién estaba dirigido este libro. Y luego vamos a ver cuál es la que nosotros vamos a tomar en este estudio. La primera es la visión histórica. Esta visión dice que el libro de Apocalipsis sigue 7 etapas de la historia de la iglesia. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos, que nadie sabe cuándo será, ¿verdad? Ni tan siquiera los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre, nos dice Jesucristo, ¿verdad? Esta visión del libro de Apocalipsis trata de establecer como un mapa de estas 7 etapas de la historia de la iglesia, con eventos históricos, desde Jesucristo hasta el final de los tiempos. Esta visión tiene muchas fallas, y la mayor es que es bien anticatólica. En esta visión, la Iglesia Católica se convierte en el problema. ¿Se convierte en quién? En la Gran Babilonia. Y no saben quién es la Gran Babilonia, lo vamos a estudiar a conciencia. La segunda visión se llama la visión pretérica, ¿verdad? Pretérica quiere decir del pasado, ¿verdad? Esta visión trata de relacionar todos los eventos del Apocalipsis, excepto el último evento,
con los eventos que pasaron en el primer siglo de la era cristiana, con Roma y sus emperadores, especialmente Nerón. En otras palabras, esta visión nos dice que ya todo lo que el Apocalipsis ha dicho se cumplió en ese primer siglo de la era cristiana, excepto por la última parte, cuando viene Jesucristo ahí a juzgar a los vivos y a los muertos, como decimos en el credo, ¿verdad? El problema de esta visión es que el libro entonces no tiene ningún significado o relevancia para las generaciones que vinieron después del primer siglo, porque si lo único que contó fue el primer siglo, pues eso no me va ni me viene, porque yo estoy en el siglo XXI, ¿verdad? En otras palabras, si uno no vivió al principio de este primer siglo, ni en los últimos tiempos, pues entonces el mensaje del libro no tiene relevancia. La tercera visión es la futurista. Fíjense, histórica, pretérica y futurista. Esta visión nos dice que el autor está básicamente escribiendo sobre lo que va a ocurrir al final del mundo. Esta visión, al contrario de la pretérica, ¿verdad?, del pasado, mira hacia el pasado. Solamente esta futurista mira hacia el futuro, ¿verdad? En los tiempos en que el mundo, como nosotros lo comprendemos hoy en día, ¿verdad? Y sobre todo al final de los tiempos. Esta visión haría que el libro no tuviera ningún significado para ninguna generación, excepto para la generación que viviera al final del mundo. Esta visión es muy popular entre los televangelistas y escritores evangélicos. Lo pueden ver en la serie de los dejados atrás, Left Behind, ¿verdad? O los que hablan sobre el rapto, que vamos a subir ahí y se queda, mi mujer se queda y yo como se puede voy a subir, ¿verdad? O el vecino se queda y yo subo, yo me quedo y el vecino sube, ¿verdad? Se van a llevar más que a los buenos y a los malos los dejan detrás para que sufran y se purifiquen, ¿verdad? Eso es lo de rapto. Esta gente hace comparaciones como por ejemplo, que la Comunidad Europea es la bestia de las 10 cabezas, que la Unión Soviética era la bestia. Ya eso acabó, ¿verdad? Bueno, todavía sí, pero otro nombre. Que los helicópteros soviéticos eran los ejércitos o nubes de langosta de las que habla el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Todas estas visiones y otras así por el estilo es lo que esta visión futurista enseña, ¿verdad? Esta visión, como las dos anteriores, la pretérica y la histórica, presentan a la Iglesia Católica como uno de los personajes más malos del Apocalipsis. Así que ya ustedes saben dónde van esas visiones, al zapacón. Los premilenarios que creen en el reino de los 1000 años les fascina estas visiones, donde creen que solamente a los buenos los van a llevar al cielo. Es lo que se llama el rapto que dije anteriormente. Y acogen esta visión como algo verdadero, ¿verdad? Ahora, la última visión es la idealista, ¿verdad? Esta visión dice que el libro no está escrito solamente para las personas al final de los tiempos, ni para las que vivieron al principio. Esta visión se originó con algunos de los padres primitivos que hablé anteriormente, ¿verdad? Como Origen, como San Justino, toda esa gente que sabía lo que están hablando. En la escuela de Alejandría, porque se acuerdan que la interpretación de la Biblia, habían dos escuelas al principio del siglo. La iglesia de Alejandría, que era la iglesia alegórica, y la iglesia de Antioquía, que era la iglesia, que era la interpretación literal. El mayor exponente de la escuela de Alejandría fue Orígenes, ¿verdad? Y él, tremendo escritor, escribió mucho y muy bueno, ¿verdad? Tuvo 2 o 3 errores, por eso pues no es San Origen, pero eso es tema de otra clase. Y el mayor exponente de la literaria que nosotros conocemos no es otro y nada menos que ¿quién? Que parecido. En esa misma época, que la lengua de los San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Es el mayor exponente de la iglesia antioquina, ¿verdad? Que después se mudó a Constantinopla. Bueno, pues, eso padres de la iglesia de la iglesia primitiva, de la escuela de Alejandría, fueron los que originaron esta visión, este tipo, ¿verdad?, de visión idealista.
Esta visión cree que el verdadero significado espiritual solamente se puede ver e interpretar a través del sentido alegórico. Y como ya todos ustedes saben, el sentido alegórico es el sentido donde uno lee teniendo a Cristo como el centro. Todo en la Biblia es referente a Cristo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque el Antiguo Testamento pues no se llama de esa manera, pero después cuando se revela el Nuevo Testamento, entonces uno entiende que todo era cristocéntrico, ¿verdad? Bueno, esta visión se preocupa más con ideas, principios y verdades eternas. Estas ideas o verdades eternas están a través de todo el libro de Apocalipsis y las podemos aprender y las pueden aprender todas las generaciones que leen este libro, desde los primeros siglos hasta el siglo 30 o 40, el que sea cuando venga Jesucristo, o el 21, ya esta noche, sabrá Dios. Bueno, esta visión ve la lucha entre el bien y el mal en todas las edades y no solamente a un nivel del individuo, sino también a un nivel de la iglesia, ¿verdad? Porque el pecado no solamente es personal, el pecado también es institucional. Y eso lo vemos bien claro en estos días. Tenemos una institución del pecado de matar niños en el aborto, ¿verdad? Tenemos el pecado de idolatría, que es la base del homosexualismo activo, ¿verdad? Porque ser homosexual no es pecado. El pecado es el acto homosexual, ¿verdad? Y es una institución y protegido por la ley y todo así por el estilo. O sea que vemos cómo todos los pecados se pueden formar instituciones de ellos. Y eso es lo que nos dicen esto. No solamente el pelea no es a nivel de nosotros, sino a nivel institucional, a nivel de la sociedad. Bueno, pues esta visión ignora la generación del primer siglo y también ignora los hechos históricos que se pueden ver en el libro de Apocalipsis sobre el primer siglo. Eso es la debilidad de esa visión idealista. El Apocalipsis básicamente es un panorama teológico de toda la historia de la salvación. ¿Cómo vamos a ver el Apocalipsis? ¿Cómo vamos a enfocar el libro de Apocalipsis? Ahora, de acuerdo con esta interpretación que la favorecieron muchos de los primeros padres de la iglesia, dicen que San Juan estaba describiendo lo que estaba pasando en su tiempo. Sin embargo, también estaba explorando y visualizando el panorama del final de los tiempos. Además, él también estaba tomando en consideración nuestro propio tiempo. O sea que lo que nosotros vamos a hacer en este estudio es tomar todas las áreas que son verdaderas y positivas en cada una de estas visiones del Apocalipsis, ¿verdad? Porque la pretérita, es cierto que el mensaje es para los del primer siglo, la futurista para el futuro, la idealista pues también tiene sus verdades. Pues entonces la iglesia lo ve más bien como un panorama teológico, ¿verdad? Y ese es el enfoque que le vamos a dar en este estudio del Apocalipsis. Verdaderamente la visión católica que nosotros debemos de tomar es ver que muchos de estos escritos tenían relevancia para las personas hace 2000 años. La razón es porque estas cosas que vemos en el Apocalipsis le estaban pasando a ellos. Ellos estaban siendo perseguidos. También hay cosas en este libro que son relevantes en los últimos días del final del mundo. Y a la misma vez, estas cosas escritas en este libro tienen relevancia para mí hoy en día. Vamos a ver el libro de Apocalipsis tomando en cuenta todas estas cosas. Nuestro trabajo va a ser buscar el sentido literal y también los tres sentidos espirituales, ¿verdad? La audiencia que vamos a estar buscando en el libro va a ser esa audiencia que hace 2000 años y también anda nosotros mismos, hoy en día, y la iglesia del futuro. La audiencia de hace 2000 años era una audiencia de una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que estaba en una necesidad imperiosa ¿de qué? De esperanza. Yo no sé exactamente a qué nivel está cada uno de ustedes en sus vidas, pero si ustedes se sienten sin esperanza o sienten que están pasando por una etapa muy difícil en su vida, se preguntarán si verdaderamente el mensaje de los evangelios los va a ayudar. Sí les puedo decir que el libro del Apocalipsis nos va a llevar tras bastidores y nos va a dar una visión
y nos va a dejar mirar a través de una rendija de la puerta para ver cómo es el cielo y el paraíso. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos va a dar como una pruebita, un aperitivo, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es eso, ¿verdad? Esto puede ser lo que necesitamos cada uno de nosotros para que las circunstancias de nuestras vidas cambien de una manera más radical y mucho más positiva de la que tenemos hoy en día. Hay dos claves importantes para que uno entienda el libro de Apocalipsis. La primera la vamos a encontrar en el capítulo 19. Este va a ser el primer capítulo que tal vez deberíamos de leer antes de que empecemos con la lección del Apocalipsis. Sin embargo, empezaremos por el primer capítulo, como siempre debe hacerse, ¿verdad? En este capítulo 19 se nos habla de una ciudad que se describe como una prostituta que la destruirá el fuego. Este va a ser uno de los temas principales en nuestro estudio. Ahora, muchos que no son católicos dicen que esta ciudad es Roma. Pero yo les aseguro que Roma nunca ha sido descrita en la Escritura como una prostituta. Con todo lo malo que era. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén sí se describe como una prostituta en los libros de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Esto lo veremos en detalle cuando discutamos este capítulo 19. Más adelante se va a ver la nueva Jerusalén que baja del cielo, que es la Jerusalén celestial. Sin embargo, esta Jerusalén no se revelará hasta que se destruya la antigua Jerusalén. Por lo tanto, siempre tenemos que estar pendientes a la relación entre la antigua alianza y la nueva alianza. La segunda clave para entender el libro de Apocalipsis es su estructura. Está escrito como un juicio sobre la alianza. En otras palabras, que cuando uno lee este libro, toda su estructura tiene que ver con el desarrollo de un juicio. Tenemos que tomar en consideración que desde el principio de la Biblia, la relación de Dios con su pueblo es una relación de alianza. Por eso, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 24 del libro del Éxodo, donde Dios hace una alianza con su pueblo, que Moisés los lleva a las faldas del Sinaí y allí hace un sacrificio y le echa la mitad de la sangre sobre el pueblo y la mitad sobre el altar y le dice, miren, esto, y ellos, sí, nosotros eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí hicieron la alianza. Y después, que te la rompieron cuando él se fue para la montaña por 40 días y hicieron el becerro de oro. Bueno, esta relación de Dios con su pueblo se veía como una relación matrimonial. Sin embargo, el pueblo de Israel rompió esta alianza rápidamente, ¿verdad? En el capítulo 24 a eso, ya en el 32, para afuera. Vamos con el becerro. ¿Verdad? Como recordarán, siempre que Dios hacía una alianza con su pueblo, hacía unos juramentos para sellar esta alianza. Así como nosotros hacemos juramentos, ¿verdad? Cuando nos casamos, a esto le llaman mucho en Sudamérica la alianza. Mira qué alianza más linda tú tienes, el anillo, ¿verdad? Pero él simboliza la alianza. En este juramento había bendiciones si se cumplía con la alianza y había castigos si se era infiel a la alianza. Castigos bien grandes. Si se rompía la alianza, ¿verdad? Había castigo. Esto lo podemos ver más claramente en el libro del Deuteronomio, donde se explica bien claro los castigos que iba a sufrir el pueblo si rompían la alianza con Dios. El libro del Apocalipsis está escrito como un juicio sobre la alianza. Y este tipo de juicio tiene 5 partes. La primera parte del juicio es el preámbulo. Y en este se describe el poder del rey o de la figura dominante, que es Dios, ¿verdad? La segunda parte de este juicio es sobre la ruptura de una alianza, que es el prólogo histórico. En esta sección se cuenta la relación que tenía el rey con sus vasallos antes de que estos rompieran la alianza. O sea, la época ahí de la luna de miel, ¿verdad? La tercera era las estipulaciones éticas. En esta sección se cuentan las obligaciones que tenía el vasallo hacia el rey. La cuarta sección del juicio son las penalidades. Ahí se estipulan los castigos o penalidades que se iban a imponer si sería infiel a la alianza. Y también se describen las bendiciones si será fiel a esta alianza. La quinta parte era la sucesión. Si la alianza era rota, ¿cuál sería el plan para continuar esa alianza?
con las generaciones futuras, porque ustedes se portaron mal, pero tus hijos pues no van a ser castigados por ellos, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo se puede seguir esta alianza con las próximas generaciones, que fue lo que pasó cuando los judíos iban a entrar a la tierra prometida y mandaron a los que iban a ver la tierra y vinieron y dijeron que la gente allí eran como gigantes y que no podían ellos, y solamente Caleb y Josué dijeron, no, si Dios está con nosotros, nosotros podemos meterle mano a cualquiera, no importa que sea de 3 metros de altura, ¿verdad? Pero el pueblo dijo, no, y Dios dijo, no quieren, pues entonces a coger y a caminar por el desierto por 40 años, hasta que esta generación que se acabe, y entonces los hijos pues van a volver a entrar, ¿verdad? Cuando esa generación acabe, entonces fue que entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Eso es lo que se refiere esto de la sucesión, para que lo podamos entender bien. Otro libro en el que podemos ver un juicio sobre la alianza es el libro de Oseas. ¿Se han leído el libro de Oseas? Yo se los recomiendo grandemente, donde Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta, ¿verdad? Léanse el libro de Oseas, muy interesante. ¿Y qué? Y para dar el ejemplo de la relación de Dios con Israel, donde Dios, Oseas representaba a Dios y la prostituta representaba a Israel. Ella le tuvo 2 hijos, pero cada rato se iba con otro, y él venía, la buscaba y la perdonaba. Y ella se estaba un tiempo con él y se iba, y él la recogía otra vez, ¿verdad? Y esa es la relación de Dios con nosotros, que somos pecadores, y cada vez que comete un pecado mortal, pues nos vamos con este otro Dios, ¿verdad? El Dios dinero, el Dios placer, el Dios que nos da gloria, ¿verdad? Y nos olvidamos nos vamos con ese ídolo y nos olvidamos de Dios. Entonces él vuelve y nos recoge, ¿verdad? Ese es el libro de Oseas, muy interesante. Es interesante que siempre que se hace un juicio sobre la alianza, se juzga a la generación de ese momento. Si eso es verdaderamente lo que está pasando en el Apocalipsis, entonces San Juan está describiendo este juicio sobre la alianza que la generación de aquel entonces había roto, ya que no le habían sido fieles a Dios, ¿verdad? En el capítulo 21 de Mateo, Jesús dice que a los judíos se les quitará el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca fruto. O sea, nosotros aquí presentes, esperemos en Dios. En aquel momento que Jesús dijo esto, el sumo sacerdote y los demás judíos sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Eso le cayó como bomba. En otras palabras, en ese capítulo Jesús ya estaba hablando sobre el reino que se les quitaría a esa generación y se les daría a las generaciones futuras. Eso fue exactamente lo que pasó. Es interesante ver que en el libro de Apocalipsis San Juan actúa como el fiscal. De la misma manera que en el Antiguo Testamento los profetas en el libro de Oseas, Isaías, actúan como fiscales. Por ejemplo, Isaías y Oseas acusan o hablan contra el reino del norte y Jeremías y Ezequiel contra el reino del sur en el Antiguo Testamento. Un paralelo interesante es que después de que la alianza en el Sinaí, Dios le dio a Jerusalén 40 años para que pensaran sobre la alianza que habían roto. Y en el Nuevo Testamento, a esos que rechazaron a Jesús, se dan 40 años para que se arrepientan. ¿Verdad? Porque él murió en el año 30 y no fue hasta el 70 que vinieron los romanos y no dejaron pelear con cabeza, ¿verdad? Para que ellos se arrepintieran. En otras palabras, otra de las claves para entender el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis es un libro sobre la liturgia. Y esto es muy importante. Veremos que la liturgia es un tema central en el Apocalipsis. Veremos que la relación del novio y la novia se consumará en la cena nupcial del Cordero, que es la liturgia de la Eucaristía, en la misa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la liturgia, estamos en el cielo. El Papa Benedicto XVI describe el Apocalipsis como el libro de la liturgia celestial. El Papa Benedicto XVI decía que la liturgia angelical o celestial está ocurriendo continuamente, ¿verdad? Porque los ángeles y los arcángeles y los santos lo están adorando continuamente, ¿verdad? También dice que la literatura terrenal que hacemos, o sea, la misa, toma parte de esta liturgia celestial. De esta manera, el libro de Apocalipsis es el mejor libro para que uno tenga una visión tras bastidores de esta liturgia celestial
que está ocurriendo continuamente. Por eso decimos, cuando uno viene a misa, en la misa es cuando el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Por lo tanto, en el libro, si se quiere leer un excelente libro, el libro de Scott Hahn, yo les recomiendo La Cena del Cordero, está traducida al español. Nos da una lista de todos los paralelos que hay entre la misa y las descripciones que se dan en el Apocalipsis. Básicamente la misa es sacada del Apocalipsis. Santo, santo. Y todas las partes de la misa, básicamente uno encuentra en Apocalipsis, lo vamos a ver. Unos ejemplos son las vestiduras, cómo está vestido el sacerdote, el diácono y todo. Los hombres célibes, los sacerdotes. El aleluya, el santo, santo, santo. El interceder o mediación de los santos. La veneración de San Miguel, ¿verdad? Arcángel. Y así por el estilo. Ahí en el Apocalipsis que se describe la pelea de San Miguel con el diablo, ¿verdad? O sea que todo eso se encuentra en el Apocalipsis. Ahí se encuentra el nacimiento de Jesús y la Virgen María, que la estrella y todo eso en el capítulo 12 o 13, uno de esos. Por lo tanto, es algo que es unos paralelos muy bonitos. Y en la liturgia es donde podemos apreciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto hay una palabra en específico que se llama parusía, palabra de domingo, que significa la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Estudios más detallados sobre esta palabra parusía verdaderamente han revelado que no es verdaderamente venida, sino es presencia. Porque Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Pero se hace presente. Por eso vemos que en la misa la verdadera venida de nuestro Señor se encuentra en la presencia de Él en la Eucaristía. Por esta razón el Papa Benedicto XVI nos dice que cada Eucaristía es una parusía, es una venida, ¿verdad? Jesucristo vino como un bebé, ¿verdad? Al mundo. Va a venir al final de los tiempos y Él está con nosotros en cada Eucaristía, ¿verdad? Por lo tanto, cada Eucaristía nos revela la presencia de Dios en nuestras vidas. Y con eso damos por terminada la clase de esta noche. Un poquito larga, pero verdaderamente nos da la base para uno poder entender, y sobre esta base que vamos a construir, ¿verdad? Y básicamente toda esta clase ha sido sacada de la clase de Jeff Calvin, ¿verdad? Sobre y después se van a añadir otros libros que muy interesantes sobre. Y con eso pues vamos a dar continuidad. Vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén.